Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este servicio, por los hermanos también que están conectados en este momento. Vamos a orar por en este momento. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, te presentamos este servicio, Señor, que es dedicado a ti, Padre Santo. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor, no hay otro Dios como tú, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, por cada uno de estos hermanos que están conectados, Señor, y puedan recibir esta palabra, Señor Jesús, de tu siervo en esta noche, Señor. Guarda a cada uno, Señor. Bendice, Señor, a cada familia, Señor. Te damos la gloria, la honra. También te pedimos por los que van a cantar las alabanzas, Señor, que tú los llenes de esta unción tuya, Señor. Gracias, te alabamos y te glorificamos, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Vamos a leer Isaías 43, 1 al 10. ¿Me avisan cuando lo hayan encontrado? Isaías 43, 1 al 10. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Israel, no temas porque yo redimí, te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues nombre por ti y a naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas, de los confines de la tierra. Todo llamado de mi nombre, para gloria mía, lo he creado. Lo formé y los hice. Saca al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, y congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos, quien de ellos hay que no de nueva. De esto y que no hagan oír las cosas primeras, preséntense sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es, vosotros sois testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. No hay santo como el Señor, no hay santo como el
exaltado y en la tierra también. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Mira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Mira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Eres el único a quien podemos glorificar, como dice el versículo de Isaías 43, 8 y 9, dice, saca, dice, al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos y no oyen. Congréguese todas las naciones, porque Él, eso es lo que Él quiere de nosotros, que todos los congreguemos, naciones y todo pueblo, dice. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a, bueno, por los que están en el live, que para que quieran alguna petición que quieran mandar para orar por esas peticiones. Y también vamos a orar por ya se aproxima la convención nacional, para que pues también nosotros vamos a mirarlo por la radio. Esos son 3 días, ¿va? 2 días, viernes y sábado. Entonces vamos a orar. El que necesite una oración por algo que esté pasando, pueden mandar su like. Amén. Vamos también a orar, hermanos, en esta hora, hermana Isabel, oremos también por esta nación, por este país, el presidente de esta nación. Sabemos de que sigue todavía habiendo esa incertidumbre. La Biblia nos invita a orar por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Así de que pidámosle al Señor en esta hora, muy especialmente por esta necesidad, esta nación americana donde vivimos, para que el Señor sea ayudándonos y podamos vivir de esa manera en paz, amén, en armonía, aunque sabemos que la paz solo la podemos encontrar en Cristo. Amén. También oremos por las familias, las almas, los seres humanos que han sido afectados en Centroamérica, amén, en el Caribe, en algunas áreas, amén, también de pronto de todos estos países que han sufrido por los estragos de la naturaleza. También no olvidar en algunos otros lugares, hace unos meses atrás, sino semanas, también hubieron temblores en algunos países, aunque pues ya las noticias pasan y siguen otras, pero pues pidamos también por ellos, porque la necesidad se mantiene, amén, y pidamos que el Señor los ayude a salir de todas esas dificultades. Oremos en esta hora también, la hermana Aida, ella pidió oración el domingo, sino que ya cuando yo lo vi ya había pasado la parte de la oración, pero pidamos oración por su hermana
ella, la hermana Aida, ella tiene una hermana que se llama Mercedes, y en la iglesia donde ella se congrega le tocó servir como ujier. Entonces ella pide oración que Dios le ayude, que Dios la guarde, la guíe, amén. Amén. De igual forma también oramos, aunque lo dijimos el domingo, pues repetimos en esta hora por los hermanos que han cumplido años, amén. En este mes han cumplido también, algunos han cumplido aniversario. Por ahí me pareció ver también en Facebook al hermano Efraín, que al parecer también creo que estuvo de aniversario. Entonces que el Señor bendiga, amén, a nuestro hermano Efraín, a la hermana Susana, su matrimonio, su familia. Y de igual forma, por la obra del Señor, que el Señor sea obrando de tal manera que Él añada a su iglesia a los que han de ser salvos, como dice su palabra, amén. Amén. Amén, por el Señor David, el esposo de la hermana Fanny. Amén. Que también sea el Señor guardando su vida. Creo ahorita la hermana Isabel nos contaba que habló con una hermana de... Una prima está, sí, bueno, presento también la oración por estos hermanos. Yo pues los he visto, pero a veces de lejos, ya días no los veo, pero sí, oremos por el hermano Ángel y por su esposa, por la hermana Nancy y sus hijos. Sabemos que pues me contaron que a ellos les dio el virus, pero esperamos en el Señor que Dios va a poner su mano poderosa y van a sanarlos pronto. Amén. Y bueno, mi petición es también, siempre pido la oración por los jóvenes de aquí de la congregación, para que maduren espiritualmente, que se enamoren cada día más del Señor, y los niños también, que ellos son los del futuro del mañana, que ellos van a ser los maestros, los pastores, los evangelistas, y pido la oración por estos jóvenes. Bueno, al siervo del Señor, él va a hacer la oración. Amén, hermana, gracias. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, oh Dios Todopoderoso. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor Dios, para exaltarte, glorificarte, alabarte, adorarte. Padre, gracias por esta bendición que nos da, que aunque no nos podemos reunir, Señor, pero no obstante podemos estar conectados, Señor, a la distancia. Bendice cada hermano, cada hermana, bendice tu pueblo, guíanos, guárdanos, edifícanos, prospéranos y oriéntanos, Señor. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todos los males. Padre, mira, Señor, oh Dios de los cielos, los enfermos, aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Levanta, fortalece, sana, Señor, oh Dios de los siglos. Guía y renueva, Padre bueno. Obra de una manera especial, Señor, en esta hora. Trae a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor, oh Dios. Renueva, Padre Celestial, las vidas, las mentes y los corazones, Señor, oh Dios, de tu pueblo, Padre bueno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre mío. Mira esta nación americana, Padre mío, el presidente, Señor, oh Dios, de esta nación. Te pedimos, Señor, por el presidente que tú has escogido para que siga llevando, Señor, oh Dios de los cielos, las riendas de esta nación, Señor. Obra de una manera especial, oh Dios. En el nombre de Jesús, abre puertas para aquellos que no tienen un empleo. Fortalece, guarda y cuida a las familias. En tu nombre, Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza y la adoración, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, tu misericordia es. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Para que dispongan su corazón, lo llenemos, Señor. Mi anhelo es buscar de ti.
soberano, Señor. Padre Santo, gracias.
Gracias, Señor, gracias. Mi Dios amado, bendito tu nombre, Señor. Oh, Señor, tú eres digno de alabarte, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Oh, gracias, Señor, gracias, mi Dios amado. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. No hay otro Dios, Señor Jesús. Bendito seas tú, Señor. Gracias. Oh, mi Dios amado. Gracias, Señor Santo, poderoso Dios. Bendito seas tú, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Oh, Señor. Gracias, Señor, mi Dios amado. Bendito, bendito seas tú, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cómo no estar agradecidos contigo, Señor. Oh, Padre Santo, lo que haces, Señor, cada día, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Oh, bendito seas tú, Señor. Oh, santo seas tú, Señor. Padre, gracias, Padre Santo. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oh, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos, vamos a pasar a la parte, vamos a pasar por la ofrenda. Bueno, es parte del culto. Pues de lo recibido de su mano, pues de eso le vamos a dar al Señor. Vamos a pasar por los que van a dar la ofrenda o el diezmo. Vamos a hacer una oración. Va a pasar la hermana Eunice a recoger la ofrenda. Gracias a Dios, hermanos, que les bendiga, y les damos también a los hermanos que están online, ¿verdad? Ustedes saben cómo hacerle para mandar sus ofrendas, sus diezmos, y bueno, pues que Dios les bendiga y oremos, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, porque hay tantas cosas que tú nos das, Señor Jesús, no siendo ni dignos ni merecedores, Señor. Tú suples, Señor, y tú nos das, Señor, más de lo que merecemos, Padre. Gracias, Señor, por la bendición de dar, Señor, de lo que tú nos has dado, Padre. Bendice, Señor Jesús, al dador alegre, Padre. Bendice, Señor, a todos los hogares, Señor Jesús. Yo sé que tú has derramado de tus provisiones en cada uno de ellos, Señor Jesús. Bendice, Señor, a mis hermanos, Padre. Pero si hubiese alguien, Señor, que necesite, Padre, de ti, Señor, ten misericordia, Padre amado, y suple sus necesidades, Señor Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hasta aquí es mi parte. Les voy a pasar el siervo del Señor, al pastor Richard López. Gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias al Señor por la bendición que nos da de estar reunidos. Amén. Para que juntos alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Y como pues ya lo habíamos anunciado, en este día pues estamos teniendo nuestro servicio
pero recordando el día viernes que el servicio pues no va a ser por este medio, sino que va a ser por medio de radio y pool. Usted va a estar conectándose a la radio y pool, y por medio de la radio vamos a estar entonces transmitiendo la enseñanza. Recuerde que el día viernes 27 estaremos entonces conectados desde las 2 de la tarde, es el servicio de apertura, y a las 5 de la tarde es el siguiente servicio. Entonces el viernes habrán 2 servicios. Viernes 27, como pues ya lo hemos anunciado, es importante que lo tengamos presente para de esa forma entonces participar, estar conectados en estos servicios y de esta manera entonces glorificar al Señor en nuestra fiesta, amén, en nuestra convocatoria de convención nacional e internacional. Ella se va a estar transmitiendo no solamente por las plataformas de aquí de nuestra iglesia local, sino que también va a ser transmitida por las plataformas de Colombia y Ecuador. Entonces estaremos unidos las 3 organizaciones transmitiendo o retransmitiendo esta convención. Entonces viernes 27 el servicio de apertura a las 2, a las 5 de la tarde es el servicio dirigido por los jóvenes, y el sábado 28 tendremos servicio desde las 10 de la mañana, servicio misionero, 2 de la tarde servicio dirigido por las damas, y a las 5 es el servicio evangelístico y el cierre, amén. Así de que esos son los servicios que vamos a tener viernes y sábado. Estaremos entonces desde Dover, New Jersey, transmitiendo virtualmente esta convención, y los invitamos a que estemos conectados ahí, hermanos, para que juntos alabemos y glorifiquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el domingo, una vez más, estaremos entonces ya aquí en casa en el servicio Dios y la familia, confiando en el Señor. Entonces ya nos queda solamente, podríamos decir, mientras abro aquí el calendario, entonces el próximo domingo, que es 29, sigue virtual. Ya el domingo 6 de diciembre estaremos entonces aquí presencialmente, así de que el 6, hermano, lo invito a que hagamos presencia en nuestro templo con el tapabocas, con todas las recomendaciones que ya nos han dado las autoridades, y recordando, amén, guardando la sana distancia, amén. Así de que para el 6 volveremos a renovar nuestro servicio. Ya guardamos prudentemente casi las 4 semanas que las autoridades mandan, amén, a guardar en caso de un rebrote, y pues como lo hubo en medio de algunos de nuestros hermanos, entonces por esa razón, y a la misma vez se estaba viendo el aumento. Entonces yo creo que ya estas semanas ha ido como disminuyendo. Si usted pasa por el hospital todavía se sigue viendo la fila de carros, pero no tan desesperante como se veía hace unas 2 semanas atrás, ¿no? Así de que igual seguimos a la espera de lo que el Señor nos diga, ¿no? Esa es la esperanza nuestra. Así de que recuerde, hermano, este viernes, téngalo bien presente cuando usted abra la página de del Facebook de la Iglesia Esperanza de Vida. No nos va a encontrar en vivo porque estamos por medio de la radio y pool transmitiendo desde Dover, New Jersey, el servicio, amén, a las 2 y a las 5 de la tarde. Aunque durante ese periodo de tiempo nosotros vamos a estar ocupados teniendo entrevistas, trayendo invitados, hablando con pastores de los que van a llegar a participar en la convención. Usted puede mandar una foto a la radio, amén, por medio de las diferentes plataformas, para dar a conocer que está también en transmisión, y si nosotros, si hay el tiempo y obviamente lo suficiente, podríamos estar retransmitiendo esa foto, amén. Así de que estemos ahí pendientes. Es la primera convención virtual que se va a realizar. Como todos sabemos,
esto nos cogió a todos de sorpresa y todo lo que estamos haciendo en este año, pues podríamos decir que es primera vez, amén, que estamos experimentando muchas cosas, pero bueno, qué bueno es poder hacerlo para que entendamos y le demos a conocer al mundo de que la iglesia no se ha cerrado, amén, Cristo no se ha cerrado, Él sigue salvando, Él sigue transformando vidas, gloria al nombre de Jesús. Vamos a comenzar entonces con la enseñanza en este día. Le invito a que abra la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo 2, que fue donde quedamos el miércoles pasado. Hechos, el capítulo 2, el verso 41 y 42 voy a leer para ustedes. Hechos capítulo 2, verso 41 y 42 dice la palabra y la leemos en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión unos con otros, 2, en el partimiento del pan, 3, y 4, en las oraciones. Oremos. Padre celestial, en esta hora, Señor de la noche, te damos gracias, Padre bueno, por tu amor, tu misericordia, por tu verdad. Señor, gracias por bendecirnos, por suplir a cada una de nuestras necesidades, por abrir puertas, por hablarnos, por tocar nuestros corazones, por redarguir nuestras vidas, por no permitir que nos alejemos de tu verdad, por no caer en tentación, Señor. Gracias, Padre celestial, por todo ello y mucho más que tú nos das, Señor. En esta hora te pedimos, en esta hora de la noche, que nos hables, habla a nuestros corazones, ayúdanos a entender tu palabra. Pero lo más importante, ayúdanos a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, en esta hora y predicamos en el nombre de Jesús. Entonces, Hechos 2, 41 y 42 nos habla claramente en qué perseveraban ellos, en qué perseveraba la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva perseveraba entonces como número 1 en la doctrina de los apóstoles. En el transcurso de estas semanas vamos a desmenuzar entonces este texto de Hechos 2, 41 y 42, porque es importante, hermanos, que entendamos que eso todavía sigue vigente, porque nosotros seguimos siendo la misma iglesia que se estableció en el libro de los Hechos, el capítulo 2. O sea, nosotros no somos otra iglesia diferente, no somos la misma, porque venimos a ser la iglesia del siglo XXI. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Nosotros no estamos aparte ni somos diferentes. No, somos los mismos porque nosotros hemos sido bautizados en el mismo nombre que la iglesia primitiva fue bautizada, en el nombre de Jesús. Así de que es importante tener en cuenta esto para poder entonces no desviarnos de la verdad y reconocer cuál es la iglesia del Señor, cuál es la doctrina que el Señor establece y qué es lo que el Señor entonces nos invita a nosotros a hacer. La doctrina de los apóstoles es la enseñanza clara que los apóstoles recibieron directamente del Maestro. Ellos no recibieron la enseñanza de un ángel, ellos no recibieron la enseñanza de un grupo religioso, no, ellos la recibieron directamente de lo que la misma Biblia dice, la luz que vino a este mundo. O sea, ellos la recibieron del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de que la doctrina de los apóstoles es la enseñanza clara que ellos recibieron, por la cual vale la pena vivir y aún por la cual vale la pena perder la vida, por darla a conocer, por enseñársela a otros. Esta doctrina está enfocada en dar a conocer entonces las buenas nuevas de salvación. Ese es el enfoque de la doctrina que los apóstoles recibieron de parte del Maestro. Ellos no recibieron una religión, ellos no recibieron dogmas, ellos no recibieron entonces
tampoco rituales, ellos no recibieron ceremonias, ellos no recibieron nada de esto, ellos recibieron fue una enseñanza para que ellos la transmitieran y que los demás que pudieran escuchar y que desearan escuchar la palabra fueran salvos, salieran de esa ideología religiosa pagana que no los estaba ayudando, que los estaba más bien esclavizando cada día más. Así de que la doctrina de los apóstoles, según la Biblia que obviamente entendemos que es inspirada por Dios, o sea, la Biblia fue escrita por hombres, sí, pero esos hombres fueron inspirados por el mismo Dios, por el Espíritu de Dios. Cuando decimos el Espíritu de Dios, estamos hablando del mismo Dios que los guió para plasmar en esos pergaminos, en esos papiros, y lo que ahora nosotros tenemos como en este papel imprenta, esa palabra que obviamente abre el entendimiento del ser humano y ayuda a conocer a un Dios que no se ve. La Biblia es la palabra inspirada por Dios que da la historia verdadera sobre la creación de los cielos, sobre la creación de la tierra y además de todo el género humano. Un joven los otros días me escribía y me decía: pastor, tengo un profesor que me está escribiendo acerca de la evolución, ¿no? De estas ideologías de evolución. Y yo le estoy diciendo que es Dios y él me dice que no, y entonces me pone a dudar porque me habla de muchas cosas. Entonces yo le dije: mire, él no lo puede obligar a usted a creer en lo que él cree. Pero para usted contradecirle lo que usted le está tratando de enseñar, usted tiene que decirle que para que él pueda entender lo que usted le está diciendo, esto solamente se recibe de parte de Dios, por medio de su Espíritu, porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. Si lo vemos desde el punto de vista humano, pues claro, la mentalidad humana se le hace difícil entender a un Dios que no se ve. Se le hace difícil comprender que Dios se manifestó en carne. Pero el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie, dice la Biblia. Así de que la Biblia entonces contiene también una profecía correcta respecto a las edades futuras en lo que concierne a los cielos, la tierra, aún el destino del hombre. Y solo esto se puede encontrar en la palabra de Dios, solo la salvación del hombre se puede encontrar por medio de la Escritura, por medio de la Biblia. Por eso el Señor mandó a escudriñarla, o sea, a leerla, a estudiarla, porque en ella, en la Escritura, es que tenemos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio del que vino a establecer la doctrina, el cual es Jesucristo. Así de que vemos en la palabra de Dios entonces a este Dios maravilloso. Y como primero entonces tendríamos que pensar quién es Dios. Entonces, primer punto, Dios. Existe un solo Dios verdadero. No hay más dioses en el mundo. Lo que existe solamente son creencias e ideologías que no contienen ninguna autoridad ni poder. Por eso la Biblia dice que un ídolo nada es en el mundo. O sea, hermano, no le tengan miedo ni a los ídolos, ni a las estatuas, ni a las brujerías. No le tengamos miedo a nada de eso, porque un ídolo no es nada. Eso lo dice la Biblia, eso lo dijo el apóstol. Un ídolo nada es en el mundo. Al que hay que tenerle miedo, dice la Biblia, es al que puede matar el alma y el espíritu. A ese sí hay que tenerle miedo. Pero no le podemos tener miedo al que puede matar el cuerpo, porque solamente el cuerpo lo mata, pero mi espíritu no me lo puede quitar. Así de que Dios es el Dios verdadero y existe un solo Dios verdadero. Eso es lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador de todo ser viviente. Es más, Dios es conocido como el Todopoderoso, como el Altísimo. Es un superlativo. O sea, hay palabras en la Biblia que no pueden expresarse, porque pues obviamente no podría expresarse con palabras lo grandioso, grandísimo que es Dios. Entonces, esa palabra altísimo aún le queda pequeña a Dios.
Este Dios todopoderoso se manifiesta, pensemos bien, como Padre en la creación, como Hijo en la salvación y como Espíritu en la consolación, en el Consolador, en el que nos guarda en este mundo malo. Entonces Dios es uno, pero se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo ahora en la consolación de nuestras almas, porque obviamente Él nos ha dado su Espíritu, su presencia, que son las arras para la redención adquirida. Si hablamos entonces del Padre, ya sabemos que existe un solo Dios, entonces pensemos en el Padre. Dios es Espíritu. Juan el capítulo 4, el verso 24. Juan 4, 24 dice la palabra: Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es el eterno, el creador de todas las cosas y el Padre de cada ser humano por la creación. Él es el primero y también es el postrero, y fuera de Dios no hay Dios. O sea, Él es el único Dios. Por eso Dios como Dios lo llena todo. Ahora, cuando usted piense en esto y cuando alguien le diga: y entonces, ¿por qué la Biblia habla de derecha, habla de izquierda y por qué habla de alto y de bajo? Entonces dígame, si Dios lo llena todo, ¿dónde está la derecha y la izquierda de Dios? Si Dios lo llena todo. No hay izquierda y no hay derecha, no hay alto, no hay bajo. Porque ni siquiera los científicos han podido encontrarle el tope al infinito. Ellos se van a averiguar allá y ven y no, es que no llegan. Dicen, es que no sabemos hasta dónde llega el cielo, en este caso astral. No sabemos hasta dónde termina, porque es infinito. Entonces, si los mismos científicos no le han encontrado un tope al infinito, entonces tendríamos que entender que ese infinito lo llena Dios. O sea, Dios llena el tope de ese infinito. ¿A dónde vamos a encontrar la derecha del infinito? La izquierda del infinito, el alto o el bajo del infinito. El problema es que nosotros como seres humanos encerramos nuestra mentalidad en el globo terráqueo y pensamos en Dios solamente en la tierra. Dejamos a Marte, a los demás planetas por fuera y solamente pensamos en Dios aquí en la tierra. Pero Dios lo llena todo. Dios, la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Por esa razón entonces necesitamos comprender que Él es el creador de todas las cosas y como Padre de cada ser humano por creación en este punto, Él es el primero y también es el postrero y fuera de Él no hay Dios. Isaías 44, capítulo 44, el verso 6 dice de la siguiente manera. Isaías 44, 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Eso lo está diciendo Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento por medio del profeta Isaías. Yo el primero, yo el postrero, o sea, Él es el primero y Él es el último. Y fuera de Dios no hay otro Dios. Antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él. O sea, antes de Dios no fue formado Dios, o sea, Dios no tiene ni papá ni mamá. Dios no tiene otro Dios encima de Él. Y entonces hay alguien que empieza y los ateos empiezan no, y entonces ¿quién creó a Dios? Eso se llama necedad. Porque el mismo Dios Todopoderoso lo expresa y dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, si antes de Él no fue formado Dios, entonces después de Él no se va a poder formar un Dios. Por eso todas esas ideologías
de la iglesia tradicional, que entonces levantan y colocan una cantidad de seres humanos que ya se murieron en lugares santos de adoración. Eso se llama paganismo, eso es abominación, porque después de Dios no existe otro Dios. Yo no puedo adorar ni arrodillarme ante nada ni nadie que no sea Dios, porque Él mismo le está diciendo. Isaías 43, el capítulo 43, el verso 10. Isaías 43, 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Eso lo leyó la hermana Isabel ahora, ¿no? Para que me conozcáis y creáis. Entonces, es importante entender en este punto, hermanos, de que lo que nos estaba diciendo la palabra de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, era que los apóstoles perseveraban en la doctrina que ellos recibieron de parte del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo Isaías 43, 10, que nosotros venimos a ser testigos de Dios. ¿Por qué? Porque venimos entonces a conocer, pero también a creer, a conocer quién es Dios y a creer en que solamente existe un solo Dios, para que podamos entonces entender, porque el texto dice, y entendáis. Entonces imagínense, podríamos decir que eso es como una redundancia, o sea, decir que conozcáis, creáis y entendáis. Porque si usted dice, yo necesito que usted conozca, entonces uno podría decir, sí, ahí está incluido el que yo crea, porque si conozco, creo, y si creo, entiendo. Pero no, hay gente que puede conocer, pero no cree. Hay gente que viene aquí a los cultos, ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo porque se ve y todavía se sigue aplicando, y eso hay que anunciarlo para que los que ya estamos aquí no sigamos ese mismo camino. Hay muchos que conocen, escuchan, pero no creen. No creen en la sana doctrina, o no creen que aún nosotros estamos aplicando la sana doctrina. Porque entonces empiezan a dudar, pero es que allá también hablan igualito a ustedes. Allá cantan los mismos coros que ustedes. Allá hacen las cosas parecidas a las de ustedes, pero no es lo mismo. Por eso yo necesito conocer, necesito creer y también necesito entender que yo mismo soy, dice el Señor, nuestro Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, existe un solo Dios. No puedo dividir a Dios en ningún momento. Esa es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era que ellos venían estableciendo y predicando de un solo Dios. Y este solo Dios, entonces, como ya lo dijimos, se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención, en la salvación, como Espíritu Santo, entonces en esa consolación y en esa redención que nos va a llevar a su presencia. Vemos entonces que como hijo, Jesús es hijo de Dios según la carne, no es otro Dios. Porque si decimos que Jesús es otro Dios que está sentado a la derecha de Dios, entonces estamos haciendo un diosito o un segundo Dios. Y si yo digo eso, entonces tendría que quitar de la Biblia Isaías 43, Isaías 44 y otra cantidad de versos de ahí para arriba. Tendría que arrancarlos de la Biblia. Si yo digo que entonces Jesucristo es otro Dios, que está al lado de Dios, intercediendo por nosotros. O sea que Jesucristo está aquí diciéndole al papá, vea, mire, es que allá me mandaron a decir que le diga a usted que por favor, no sé si a usted se le hace conocido eso, se parece a las historias del filósofo El Chavo, Chapulín Colorado. Es igualito, que me dijo que le dijera a usted, que me dijera que, y termina enredándose porque ni siquiera sabe quién le dijo qué. Eso es lo que le pasa a los seres humanos cuando no conocen a Dios. Entonces dividen a Dios
y lo que hacen es que se chocan con los versos. ¿Por qué? Porque si yo leo Isaías 44, Isaías 43 y tengo otros textos en Isaías que ya lo hemos tocado, si yo leo todos estos textos de Isaías y luego digo, no, es que Jesucristo está a la derecha de Dios, entonces ¿qué decimos de Jesucristo? Si está a la derecha en el mismo trono, entonces Él también sería Dios, otro Dios. Y al decir esto estamos yendo en contravía de lo que Dios estableció. Y eso Dios no lo acepta, porque Él no comparte su gloria con nadie. Por esa razón, Jesucristo es hijo según la carne. Porque Dios, dice Romanos el capítulo 1, leamos Romanos 1, el verso 3. Romanos el capítulo 1, el verso 3. Dice la palabra acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Entonces Jesucristo es Hijo de Dios según la carne. Entonces en esa humanidad encontramos al Hijo de Dios. El mismo Dios según el Espíritu. Mateo el capítulo 1, el verso 23. Mateo 1, 23. Entonces, si ya Romanos 1, 3 nos dijo que Jesucristo es hijo según la carne, entonces tendríamos que preguntarnos entonces, ¿quién es Jesucristo? Mateo capítulo 1, el verso 23. Jesucristo es el mismo Dios según el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Jesucristo viene a ser Dios con nosotros, o sea, el Dios que se presentó, pero como Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo porque su esencia es espiritual. Él tuvo que manifestarse, darse a conocer, y para eso tuvo que utilizar a una virgen, a una mujer justa que hacía las cosas conforme a la ley, y depositar en esa mujer. La Biblia dice que en Cristo estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea que este Dios maravilloso se depositó en María como un instrumento que utilizó para traer al mundo al que iba a salvar nuestras almas, y este es Jesucristo. Jesús es el Cristo. Mateo el capítulo 16, verso 16. Es el Cristo porque eso era lo que venía anunciando los profetas. Eso es lo que dijo también Isaías en el capítulo 52, el verso 6. He aquí, yo mismo que hablo estaré presente. Creo que también lo dice, si no estoy mal, Miqueas 34:11, que hace referencia y dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y yo mismo las reconoceré. Entonces Dios nos enseña que esa promesa que estaba esperando los judíos, el cual es el Cristo, se cumple en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías que había de venir. O sea, el mismo Dios que se iba a presentar. Mateo 16:16 respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un judío, al decir que Jesucristo era el Hijo de Dios, automáticamente estaba confesando a Jesucristo como Dios, porque si decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, diferente a Dios, entonces estamos haciendo dos dioses. Pero cuando un judío da la gloria a Jesucristo y lo llama Señor, entonces lo está colocando en esa posición de adoración que solo le corresponde a Dios. Lo está adorando como su Señor. El creador de todas las cosas, Colosenses el capítulo 1, el verso 16. Acuérdense que hoy es estudio bíblico.
y apuntemos todos esos textos y analicémoslos. Y si es posible, usted hágale el estudio en casa, o sea, para que, ¿cómo se dice? Digerir, ¿sí? Para que nos alimentemos del texto. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice el texto, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, ahí lo que está haciendo referencia el texto está hablando de este Dios maravilloso en su esencia espiritual, que un día tomó forma de siervo y se presentó, y que el mismo libro de Colosenses, el capítulo 1, más adelante dice que Él es la imagen del Dios invisible, creo que es el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Ponga ahí en la pantalla verso 15 de Colosenses, el capítulo Colosenses 1:15. Usted estaba en Colosenses 2. Es Colosenses 1:15 y estamos leyendo Colosenses 1:16. Entonces Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Jesucristo es el Dios que se dio a conocer. Ahora nosotros cuando miramos a Cristo estamos viendo es a Dios. Nadie, dice la Biblia, nadie conoció, ¿cómo es? Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. El unigénito, amén. Entonces entendamos que Colosenses el capítulo 1 nos está diciendo desde el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces ahí nos dice, ¿por qué? Porque Cristo, que es la imagen del Dios invisible, es el mismo Dios. Y si nos saltamos, por ejemplo, al verso 17, no, en el mismo verso 16. Desde el verso 15, si leemos el verso 15 y saltamos al verso 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Entonces, si decimos en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, y leemos la última frase juntas, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces entendemos que Jesucristo es el mismo Dios que estaba creando los cielos y la tierra en el principio, sino que Él se presentó en un cuerpo de carne, pero en esa condición, porque estamos hablando entonces de la condición de hijo, estando en esa condición se humilló a sí mismo, o sea, se despojó de su condición, no dejó de ser Dios, solamente se humilló a sí mismo. O sea, agachó la cabeza y lo golpeaban y lo escupían y lo abofeteaban y le hacían lo que querían, pero Él entonces, dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca, porque donde Él abra la boca, manda a todo el mundo al infierno. Pero Él sabía que Él estaba cumpliendo la redención de lo que Él más ama, y lo que Él más ama es la creación de sus manos, porque Él hizo al hombre con sus propias manos. El universo, los cielos, la tierra, los animales, y dijo Dios, pero al hombre Él lo hizo con sus manos. Él nos ama, nosotros somos su creación, la niña de sus ojos. Por eso es importante que, verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, claro, como Dios. Por eso a veces la gente empieza a rascarse la cabeza y a decir, pero es que cuando Jesucristo dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde el principio, entonces piensan que es que Jesucristo estaba desde el principio al lado de Dios sentado en el trono. Y no está diciendo eso, está diciendo eso en su condición de Dios. En su condición de Dios, Él es antes de todas las cosas. En su condición de hombre, Él nace de una mujer, porque Él se manifiesta como hombre en Cristo y muere en una cruz, pero se levanta con un cuerpo glorificado para vivir por los siglos de los siglos, aunque Dios es eterno. Pero ahora entonces Dios tiene un cuerpo, y ese cuerpo es Jesucristo.
en el cual Él se presenta como el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por esa razón entonces entendemos que Jesucristo es Dios con nosotros. Mateo el capítulo 1, el verso 23 nos lo dijo, cuando entonces dice, que ya lo leímos, que esa fue la promesa que le dijo el ángel a María: he aquí, darás a luz y concebirás un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es el verbo hecho carne. Es esa palabra que escuchaban los antiguos, pero que no veían a nadie. ¿Y quién nos habla? ¿Y quién me envía? Dígale que yo soy, lo envió. Yo soy el que soy, lo ha enviado. ¿Y qué le mando a decir? Al Dios que no se ve, podéis decían algunos. Pero este Dios que se escuchaba ahora se manifiesta. Juan el capítulo 1. Usted puede leer en su casa desde el verso 1 en adelante, pero leamos el verso 14 para ganar tiempo. Juan el capítulo 1, el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, dicen los apóstoles, por eso ellos son los testigos fieles, porque ellos vieron. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios, dice, siga el texto, bueno, no lo tengo ahí en las notas, siga el texto. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el quien de que yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Siga adelante. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El siguiente texto: a Dios nadie le vio jamás, nadie podía ver a Dios, nadie puede ver a Dios, porque Dios es luz inaccesible. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando usted voltea a mirar a Jesucristo, usted encuentra a Dios. Por eso Él es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16, que son los textos que yo sé que usted y yo ya no sabemos de memoria. Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, no tiene discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice la palabra, Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, o sea, Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Eso quiere decir que los ángeles tampoco habían podido ver a Dios, pero en Cristo lo vieron, o sea, visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. ¿Qué es lo que se predica a los gentiles? ¿Qué es lo que se nos predicó a nosotros? A Jesucristo, a Dios manifestado en carne, creído en el mundo y recibido una vez más arriba en gloria. Porque como dice Efesios, que el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, es importante entender que Jesucristo es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 8. Si Isaías, el capítulo 44:6 dice que Él es el primero y el postrero, entonces Apocalipsis 1:8 vendría a ser si nosotros pensamos que Jesucristo es diferente a Dios, que Dios está aquí, Jesucristo está a la derecha y el Espíritu Santo está a la izquierda, entonces ahí tendríamos una confusión de textos. ¿Por qué? Porque si Isaías 44, que leímos ahora rato, 44:6 dice que Él es el primero y el postrero, y ahora entonces viene Jesucristo y se presenta y dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces ahí uno tendría que preguntarse quién es el primero y quién es el último, porque no pueden haber dos primeros ni dos postreros.
Lo que pasa es de que no está haciendo referencia a la Biblia en ningún momento, en ninguna parte de la Biblia. Dios está haciendo referencia de que Él son tres. Él es uno y uno es su nombre. Él es el único Dios, no hay otro Dios. Si hablamos del Espíritu, que es la enseñanza que sigue, tenemos que entender que Dios es Espíritu. Si hablamos del Padre, tenemos que entender de que Dios en el principio estaba creando todas las cosas. Y si hablamos del Hijo, tenemos que entender que Dios se manifestó en carne para redimir al hombre de sus pecados. Por eso Jesucristo se presenta en Apocalipsis 1:8 diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que todo lo puede. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esa era la profecía que se hablaba de Jesucristo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es el primer niño que nace con título de Dios. Y es el primer niño que nace con título de Padre. Es el primer niño que se le dice Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Por eso es importante, hermanos, entender que de esto dio testimonio el mismo Señor Jesucristo, de lo que acabó de decir Isaías 9:6. Para ir terminando, Juan 14:9. Juan, el capítulo 14, el verso 9 dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Porque ya el profeta lo había dicho, el niño que iba a nacer era Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y Felipe le pregunta: muéstrame al Padre y me quedo tranquilo. A muchos cristianos que se bautizaron en el nombre de Jesús, hoy en día están preguntándose todavía, es que yo quiero conocer al Padre. Y el Señor le dijo a Felipe lo mismo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Porque en Cristo encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Él está toda la plenitud de la deidad. En Él está todo Dios. Juan 10:30, el Señor Jesucristo lo dijo. Juan 10:30 es uno de los versos más cortos de la Biblia. Grábeselo de memoria. Cuando alguien le diga un texto de la Biblia, facilito, Juan 10:30. El Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre, uno somos. O sea, yo no puedo decir, yo y mi hijo uno somos, no, porque Él es otro. Aunque se parezca a mí. Creo, ¿cierto? Yo no puedo decir de que yo y mi hijo uno somos, no. Él tiene su forma de ser, Él tiene su actitud. Y a veces Él quiere seguir sus ideologías, aunque yo le digo, hagamos esto. Pero Él es diferente a mí y yo soy diferente a Él. Cuando Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos, está diciendo, yo soy Dios. No hay otro. No hay otro fuera de mí, no hay otro. Amén. Dele ese aplauso, hermano, duro, con ganas, gloria al nombre de Jesús, porque Él es Dios. Por eso, para el perdón de los pecados del mundo es necesario que Él derramara de su sangre. Hebreos el capítulo 9, el verso 22 dice, y casi todo, Hebreos 9, 22. Y quiero terminar con la parte del Hijo. Hebreos 9, 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no había remisión de los pecados si no se sacrificaba un cordero inocente. Jesucristo vino a tomar esa posición de cordero pascual, porque en Él no se halló pecado, ni se halló maldad en su boca. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios, que toma forma de siervo y actúa 100% como hombre, y obra y es tentado en todo, pero sin pecado. Por esa razón,
Dios en calidad de Padre, siendo espíritu, no tenía sangre que pudiera derramar por él mismo, así de que por esa razón preparó un cuerpo con carne y sangre. O sea, Dios, yo creo que Dios hubiera podido decir, si fuera por mí, yo entonces en esta condición de espíritu, pues también me entrego. Pero ahorita que no podía, porque la ley que él mismo había establecido, Dios no puede pasar por encima de sus propias leyes, porque la justicia entonces sale y le dice, no, un momentico, lo que usted nos dijo dice que eso no se puede cumplir, entonces no puede ser. Entonces a él le toca ¿qué? Cumplir su propia ley. Y para entonces haber libertad del pecado había que existir derramamiento de sangre. Y como Dios en calidad de Padre eterno, siendo espíritu, no tenía sangre que pudiera derramar por los pecados del mundo entero, entonces él se preparó a sí mismo un cuerpo con carne y sangre. Hebreos capítulo 10, el verso 5. Hebreos el capítulo 10, el verso 5 dice, Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Él preparó un cuerpo. La palabra del Señor también nos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Él vino al mundo como hombre con un fin de cumplir la profecía de Isaías, hermanos, de ese texto que leíamos allá arriba en Isaías el capítulo 43. No leímos el verso 10, pero leamos el verso 11. El Señor vino a cumplir como hombre, el Dios Todopoderoso, la profecía que dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, Dios, el Dios Todopoderoso nos está diciendo, yo soy el único que puedo salvar al ser humano. No hay otro que te pueda salvar. Esa ideología de la iglesia tradicional que entonces dice de que si usted le reza a fulano de tal, a este, al otro, y entonces él te va a salvar, eso es el engaño más grande del diablo, porque Dios abomina eso, Dios detesta eso, porque el único que pudo salvar al hombre, que puede salvar al hombre es Dios, y ese Dios ahora tiene nombre y su nombre es Jesucristo. Si yo hoy le pido a otro, estoy haciendo inmunda la sangre de Cristo, lo estoy despreciando, el sacrificio, el dolor que tuvo Él en la cruz. Le estoy diciendo, no me importa, voy a ir más bien a pedirle a aquel que está muerto. Entonces eso es una abominación, es como usted pegarle en la cara a Dios. Por eso Dios expresa, yo y yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Cuando Él vino en carne causó gozo a los ángeles, los cuales cantaron con alegría. Y para terminar, ahorita sí, Lucas el capítulo 2, el verso 11. Dice la palabra del Señor en Lucas el capítulo 2. No leo todo el texto para no agrandar más y no seguir tomando más tiempo, pero usted lo puede hacer en casa. Lucas 2:11 dice, cuando los ángeles llegaron a donde los pastores que estaban en esa noche ahí pastoreando, los ángeles estaban contentos, alegres, porque dice, he aquí que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, ha nacido el que los va a salvar, o sea, se está cumpliendo la profecía de Isaías 43, donde Dios enseñó claramente, he aquí yo, y fuera de mí no hay quien salve. Cristo se presentó y eso es lo que los apóstoles predicaron. Por eso es importante entender que la iglesia primitiva permanecía ¿en qué? Primero, en la doctrina de los apóstoles. Esta es la doctrina de los apóstoles. Si alguien viene, eso es otro texto que lo encontramos en la palabra, con otra enseñanza, con otra doctrina, la Biblia dice, no lo recibáis en casa, ni lo llaméis hermano. O sea, no participéis de sus obras infructuosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos establecido y bien claro la enseñanza del Señor, para poder compartírsela a otros y que ellos también alcancen esta salvación. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar
Para la próxima semana seguiremos hablando del Espíritu Santo, el pecado, la salvación, el bautismo en agua, el modo de bautizar y la fórmula bautismal. Para que de esta manera entonces podamos comprender claramente, hermanos, y aferrarnos cada día más y más. Y hermanos, y cada mañana darle gracias a Dios porque tenemos la revelación y el conocimiento de la verdad y porque hemos venido a ser privilegiados. Porque ¿qué éramos nosotros para tener tanto privilegio de tener la oportunidad de conocer al Dios que nos salvó? Pongámonos de pie en esta hora y vamos a hacer esta oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra cada día más, que podamos aplicarla, que podamos vivirla, que podamos expresarla, que podamos compartirla con otros, que nuestros jóvenes la entiendan, que nuestros niños la entiendan, que nuestros maestros de escuela dominical la entiendan, que nuestros sugieres la entiendan, que todos, hermanos, la entendamos de tal manera que no importa las situaciones, las condiciones, los problemas que se vengan, nosotros no cambiemos por nada del mundo nuestra doctrina, sino que le demos gloria y honra al Dios Todopoderoso. Soberano Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por darnos la iluminación, el conocimiento de tu verdad, de tu palabra. Gracias, Padre bueno, por permitirnos entender tus caminos, por guiarnos por esas sendas de justicia, de amor y de paz, por proveer para cada una de nuestras necesidades, por proveer para nuestra salvación, Señor, oh Dios Todopoderoso, por ayudarnos a ser más que vencedores en tu nombre, Señor. Por esa razón, entonces, es importante comprender que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, que cuando tú proclamas el nombre de Jesús con el conocimiento de la verdad, no hay espíritu inmundo, no hay demonio, no hay diablo que se pueda quedar de pie, que pueda soportar esa revelación tan grande, porque ellos fueron humillados públicamente en la cruz del Calvario por nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre bueno, porque ahora entendemos que tu nombre no es Jehová, que tu nombre no es el Altísimo, que tu nombre no es esos otros nombres con los cuales te diste a conocer en la antigüedad, sino que ahora tu nombre es encerrado en un solo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Ese nombre es el nombre que lleva toda gloria, todo honor, todo reconocimiento y toda adoración. Gracias, Padre Celestial, en esta hora de la noche. Bendice tu iglesia. Ayúdanos a permanecer en tu doctrina, Padre bueno. Ayúdanos a permanecer en tu verdad, para que te alabemos y te glorifiquemos cada día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Alabémosle al Señor. Démosle gloria a Él, porque Él es merecedor de la alabanza. Sí, Señor, te adoramos. Aleluya. Santo eres, Señor. Al estar ante ti, Claro que sí. Aleluya. adorando frente al mar de cristal, Piensa en esto, hermano, piénselo. en el Vamos a ver a uno en el trono, a nadie más, a uno solo. en la sombra y me habré de mostrar. Te alabamos, oh Dios. Y mi canto Aleluya, gracias, gracias, Señor, guárdanos. a millones Guárdanos para ti, proclamamos tendré. Oh, sí, oh Dios, queremos Y ser. mi voz oirás entre las multitudes.
Satura nuestras vidas con tu Espíritu Santo, renueva nuestro ser con tu presencia. No permitas que miremos hacia atrás, Señor.
No permitas que nos olvidemos quién eres tú, oh Dios, para nosotros. ¿Qué es lo que tú has hecho por amor a nosotros, Señor? Tú lo dejaste todo, Señor. Tu Padre Celestial, lo arriesgaste todo para salvarnos, oh Dios. Oh, gracias por tanto amor, Señor. Porque siendo Dios no te importó el tomar forma de hombre. Siendo Dios no te importó que te golpearan, que te escupieran, que te abofetearan, aún que te crucificaran en una cruz. Siendo Dios, la muerte no te podía detener, Señor. Siendo Dios, te levantaste al tercer día por amor a nosotros. Gracias, Señor, oh Dios de los cielos. Ayúdanos a valorar ese sacrificio. Ayúdanos a permanecer, Señor, a pagar el precio, Señor, oh Dios. A hacer lo bueno delante de tus ojos, a no mirar hacia atrás. Perdona, Señor, nuestras faltas. Guíanos, oh Dios. Y ayúdanos a permanecer en ti para que podamos ser de aquellos miles y millares de hombres y mujeres que estaremos allá en la Nueva Jerusalén, alabando al Cordero, al que vive por los siglos de los siglos. Gracias, oh Dios Todopoderoso, en esta hora de la noche. Guarda nuestras vidas en esta semana, Señor. Bendícenos de una manera especial. En el nombre de Jesús, y utiliza nuestros labios para que cuando hablemos tu palabra, otros conozcan esta verdad tan grande y puedan alcanzar esta salvación que solamente se recibe por gracia. Solamente se recibe por medio tuyo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Le damos gracias al Señor por su amor, su misericordia y su bendición. Y los invitamos a estar conectados en nuestra convención. Este día viernes desde las 2 de la tarde estaremos allí. Así de que la invitación es viernes a las 12 estaremos entonces transmitiendo por medio de nuestra radio IPUL. Y no olvide que todavía seguimos con los devocionales. De lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana estaremos ahí levantando un clamor, una oración y teniendo un tiempo de comunión con nuestro Dios, la palabra, amén, que edifica. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Entonces no se olvide y nos estaremos viendo también el domingo a las 10 de la mañana por este mismo medio. Dios les bendiga y adelante en el Señor. Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga, hermanos.